queridos amigos de Entre Puntos. Bueno, señores, y hoy vamos a conversar sobre un tema muy actual en nuestro país y en todo el mundo, yo diría. Es el llamado lavado o blanqueo de dinero, de capitales, de activos, o se le llama también a toda operación con recursos de procedencia ilícita, que consiste en hacer que estos fondos obtenidos a través de estas actividades que le llamamos ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y que circulen sin problema en el sistema financiero de ese país, en este caso nuestro. Bueno, se supone que para que exista el lavado tiene que haber un acto delictivo, o sea, la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros o cualquier otro sector económico. El blanqueo de capitales es un delito autónomo, esto es importante, que no requiere una condena judicial previa por la actividad delictiva por la que se originaron los fondos. Esto lo vamos a explicar en este programa. Bueno, pero señores, los delitos con el dinero, tanto falsificación como lavado, han existido siempre, esto no es nuevo. Incluso antes de que existiera el dinero tal y como hoy lo conocemos. Algunos dicen que lo que ha habido en la actualidad es un cambio de modelo sobre el lavado de activos, ya que la costumbre de utilizar prácticas para disfrazar los ingresos procedentes de actividades ilícitas se remonta desde la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. En ese entonces, mercaderes y prestamistas burlaban las leyes con ingeniosos mecanismos, como ahora se hace también. Y esta fue la época en que piratas que hacían pues estas actividades se transformaron en pioneros en la práctica de lavado de oro, obtenido ¿de dónde, señores? De las naves de los comerciantes europeos que surcaban todo el Atlántico, y eso estamos hablando de los siglos XVI y XVII. Y lo peor es que muchas veces estos eran ayudados por determinados gobiernos europeos, como el caso del famoso pirata Francis Drake, del que se dice que fue armado por la reina Isabel de Inglaterra. ¿Ustedes saben por qué? Como recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles. ¿Qué les parece? Desde siempre ha habido corrupción. En el 1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión un perdón incondicional. Eso fue una amnistía, pero tremenda amnistía, y además el derecho de conservar el fruto de sus felonías. Entonces, una gran parte de las riquezas acumuladas por estos corsarios y piratas fueron resguardadas por los herederos de la tradición templar y por los banqueros de la época. ¿Qué les parece? Los primeros refugios financieros surgieron de las riquezas acumuladas por corsarios y piratas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, en la lucha contra estos primeros refugios financieros surgieron los primeros conceptos del derecho internacional, y la palabra lavado tiene su origen en los Estados Unidos en los años 20, en el momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales, tales como extorsión, tráfico de armas, alcohol y prostitución. El mecanismo consistía en presentar las ganancias de estas actividades ilícitas, vuelvo a repetir, como procedentes del negocio de lavanderías. Esto porque la mayoría de los pagos en las lavanderías eran en efectivo. En los años 70, con el narcotráfico, fíjense que esta palabra marca la diferencia, comenzó lo que se llamó el blanqueo de dinero, donde el dinero de la droga era depositado en los bancos sin ningún tipo de control. Para moverse en los sistemas financieros oficiales, pues esto ocurría así en esa época, y la expresión utilizada por primera vez judicialmente fue en 1982 en los Estados Unidos, al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína
colombiana. Esto fue lo que conseguí como información de esta época. Ya existe en este momento clasificación del dinero negro dependiendo de su procedencia y de las distintas formas de lavarlo, con redes especialistas para esto, pero con las nuevas leyes para el control del lavado, ya esto es muy difícil, para no decir que es imposible. El 1 de junio de este año, aquí en la República Dominicana, el presidente Medina promulgó la nueva ley contra lavado de activos en nuestro país, aumentando los años de prisión a las personas que realicen el lavado de activos y estableciendo una pena mínima de 10 años, señores, y duplicando la penalidad económica, además del decomiso de los bienes. Bueno, pero para explicar este tema ahora en la actualidad, qué está pasando en la República Dominicana, hemos invitado al asesor fiscal Luis Castillo y al abogado Félix Damián Olivares para que nos den luz y nos expliquen pues cómo se está implementando esta ley en nuestro país. Bienvenido Félix Damián, bienvenido Luis. Muchas gracias. Bueno, señores, yo creo que esta ley es importante que la conozcamos, porque muchas cosas van a cambiar en el país. Es verdad que es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. No hemos firmado esta ley nosotros, creo que unilateralmente, sino que ha sido un llamado internacional por esta misma cuestión del narcotráfico y el terrorismo. Ha sido una consecuencia de esto. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias en la economía nacional de la implementación de esta ley? ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno que esto trae como para el sistema económico, para cada uno de los negocios, para los bancos? Siempre hay perjudicados y beneficiarios. Bueno, lo importante es que la suma total sea beneficiosa, pero sabemos también que al principio la implementación de las leyes, el solo hecho de tener que conocer cómo funciona, pues es un esfuerzo adicional que tenemos que hacer. Entonces yo te pregunto a ti, Félix, tú como abogado con experiencia en todo lo administrativo, además de lo criminal, que ya sabemos que la tienes, ¿qué es lo malo y qué es lo bueno de esta ley? ¿Y cuáles son los cambios que se esperan para la economía nacional en este momento? Yo, digamos, la relación costo-beneficio en la puesta en práctica de esta nueva legislación, realmente yo diría que lo que viene es a cerrar algunas llaves abiertas, algunas vías de escape, viene a fortalecer los mecanismos de prevención, de seguimiento, no me gusta usar la palabra monitoreo, de seguimiento y control de la actividad que, como tú bien señalabas, procura darle apariencia de legitimidad a bienes de un origen criminal. Digamos, la ley, en sentido general, establece, digamos, queda asociada al concepto del financiamiento del terrorismo y de ahí viene, digamos, forma parte de los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI y el GAFILAT, y evitar que nuestras economías se conviertan en mecanismos de, digamos, de robustecimiento de la actividad criminal, de reinversión de fondos de la actividad criminal y de organizaciones terroristas. Eso es básicamente lo cual al país le favorece porque hace más transparentes las operaciones, se hacen esfuerzos mayores con relación a los sujetos obligados y en este caso las instituciones financieras y las no financieras, pero con relación a las financieras le imponen más restricciones, más cuidado. Más cuidados, más recaudos, porque antes básicamente se tenían las políticas de conozca a su cliente y el oficial de cumplimiento y de reporte de operaciones o transacciones sospechosas. Ahora no, ahora esas obligaciones exigen un seguimiento permanente
de las actividades económicas del cliente, de las operaciones, de los corresponsales, de los bancos corresponsales, porque entonces hay que tener conocimiento por el origen de los capitales o de la región de donde vienen. Cualquier operación con un banco en un paraíso fiscal, aquí es sorprendente y debo decirlo. Aquí se le permitió a personas con empresas en paraísos fiscales y con antecedentes criminales adquirir bancos. Wow, En con el pasado, antecedentes sí, criminales. con antecedentes criminales fácilmente localizables o identificables en lo que era en las redes, en Google, en las redes sociales. El que puede manejar una institución financiera como un banco, ¿qué cosas puede hacer tremendas? Que de hecho se vieron cuál es el manejo que se tiene en un banco ahí de doble o triple contabilidad o todo esto. Correcto, y de realizar operaciones no registradas y registrarlas por otro concepto. Y en el pasado reciente lo hemos visto. Y entonces esta ley viene, digamos, a cerrar esas válvulas que se tienen. También tiene otros sujetos no obligados, porque regularmente siempre eran sujetos obligados las financieras, los casinos. Ahora ya no se limita solamente a las inmobiliarias o promotoras inmobiliarias, sino que ahora el registrador de título, los notarios, los abogados, los contables, los asesores financieros, los asesores fiscales, todos pasan a ser una especie de sujetos obligados, una especie de denunciadores obligatorios. O sea, ¿por qué obligatorios? Porque la ley dice que si tú fiscalizas, si tú eres asesor fiscal de una persona y estás viendo una cantidad de dinero que no sabes de dónde salió, tienes la obligación por la ley de preguntar o denunciarlo. Sí, las operaciones sospechosas. Sí. Uno está en deber de informar. ¿De informar a quién? Sí, hay un organismo que se va a encargar de eso. Wow. Pero no solamente eso, Mónica, tú también tienes que verificar, antes de registrar o redactar un documento, tú tienes que verificar fehacientemente el medio de pago. O sea, si yo voy a comprar un apartamento y tú eres mi abogado, tú tienes que ver de dónde salió ese cheque, porque si el medio de pago es el cheque, ya. Ahí paró ¿de dónde salió ese dinero? Hay que hacer referencia al medio de pago y el origen de ese dinero. El origen del medio de pago, no solamente que es un cheque. Del origen del medio de pago, porque tú pudieras venir con un cheque al portador o con un cheque de administración. No basta. Hay que verificar el origen, bajo qué concepto, si fue que tú liquidaste un certificado financiero, o lo que fuera, entonces eso se debe hacer constar. Señores, es importante para los que están viendo este programa que cuando usted liquida un certificado financiero tiene que quedarse con copias, porque hay muchas personas que pierden esto y ya no hay prueba de dónde salió. Por ejemplo, Luis Félix, cuando alguien pues canceló un certificado financiero, vamos a decir del Banco Central, que es fácilmente localizable, y se le perdió ese papel, ¿puede ir al banco y decir, deme una copia de aquel? Sí, eso es importante. Tú puedes solicitar una certificación de que esto salió de aquí, sí, por ejemplo. Pero a veces no hay la disponibilidad de tú solicitarle en el tiempo oportuno para aclarar tu situación. Exacto. Eso es así. Y, por ejemplo, hay muchas ocasiones de que hay instituciones que se fusionan o que desaparecen y ya no tienen la certificación. Sí, entonces, y si tú ya no tienes un vínculo con esa institución, es muy difícil tú establecerla. O, por ejemplo, imaginémonos que tú la tienes en una financiera que no sea un banco, pero una financiera regulada. A veces esas sufren transformaciones, se venden o ya desaparecen porque ya ese negocio dejó de operar. Claro, y tú como no tienes. tantas en este país. Entonces, por eso hay que conservar. Señores, De cada operación financiera, el historial hay que tener. Conserve cada papel, porque este programa quizás es simplemente para que usted guarde cualquier papel que pues dé luz de dónde salió este dinero que usted tenía guardado. Bueno, y mientras te oí hablar, Félix Damián, se me ocurre, y es algo que siempre comento,
que vivimos en una sociedad que tiene una doble moral. Y cuando hablo de una doble moral, en muchos sentidos, pero en este, es que queremos que todo se haga por la rayita, pero cuando nos toca a nosotros, siempre esperamos un chance que nos dé como un ladito de por dónde meternos. Y entonces yo pregunto, ¿esta ley de lavado también ayudará a que no haya menos corrupción? En este caso me refiero, por ejemplo, a los sobornos de Odebrecht. Este dinero que trajeron los sobornados de Odebrecht, pues no sabemos bien dónde lo pusieron, o sí se vieron que hubo depósitos bancarios y demás. Pero esto va a ayudar a que sobornos de este tipo ya no puedan ser tan fácilmente pues introducidos en la sociedad para comprar bienes. ¿Qué va a pasar con esto? Luis. Sí, es más difícil ahora. O sea, tienen que tener... una prueba. Sí, porque es que mira, el alcance de esta ley incluye hasta los que son personas testaferros. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, porque o sea, un testaferro es el que actúa en nombre de otras. Y eso también está penalizado por la ley. O sea, la ley penaliza a los testaferros. Sí, claro. Sí, porque no tiene cómo justificar, por supuesto. No tiene. ¿Hasta qué? Tengo entendido, Luis, que no está permitido, no va a ser permitido por esta ley que ya está en implementación, ya se implementó, comprar en efectivo inmuebles ni carros desde un valor. ¿Desde qué valor no se puede comprar en efectivo, por ejemplo, un inmueble? O sea, un apartamento, una casa, lo que fuera. Sí, hasta $1 millón de hasta pesos. $1 millón de pesos. Un inmueble. Un inmueble, que ya cualquier inmueble vale $1 millón de pesos, Sí. no se puede comprar en efectivo. O sea, cuando sobrepasa esa cantidad, no. Y un vehículo, más o menos hasta 500,000. O sea que también cualquier vehículo nuevo ya ninguno vale 500,000. Ya debe contener ya un medio de pago. O sea que ya desde ahí se comienza a fiscalizar. Sí, o tener la prueba de la transacción. Entonces yo te pregunto, Félix Damián, ¿qué tan fácil resulta en nuestro país darle seguimiento a esos medios de pago, a todos para darnos cuenta del riesgo? ¿Es fácil seguir la ruta de los medios de pago en nuestro país? Yo decía que el concepto de seguir el rastro del dinero es válido en países en donde los patrimonios y las actividades económicas están transparentadas, están claramente establecidos. En nuestro país, a pesar de las amnistías fiscales que periódicamente hemos tenido, está claro que hay muchos patrimonios subestimados, que no están suficientemente transparentados, y esta ley de alguna manera obligará, va a forzar a que las operaciones sean más claras, más específicas. Fíjate, hay una serie de delitos asociados al lavado de activos que imponen obligaciones a una serie de empleados, funcionarios, profesionales, que van a ser mucho más difícil evadir como por ejemplo, los controles. Félix Damián. Por ejemplo, aquí están todas las que tienen que ver con la obligación de llevar registros y detalles. En sentido general, yo creo que se creará una cultura de que todos tendremos que tener nuestro expediente financiero claramente documentado. Sí. Es decir, con miras al futuro, porque uno siempre se siente lejano a una revisión. A una revisión o a una situación, pero lo cierto es que todo el mundo va a tener que, de alguna manera, llevar un portafolios de su actividad económica, de sus propiedades, de su patrimonio. Pero esta le impone obligaciones a los funcionarios de no dar a conocer cualquier tipo de investigación. Eso existía antes, pero ahora en la ley 7202, pero ahora con mucho más nivel de rigor. Hay algo que es interesante, porque deriva de una práctica muy común, y es del uso de los bienes incautados o bienes sujetos a decomiso por parte de funcionarios, de militares, de policías. Se prevé una pena para quienes hagan un uso no institucional de bienes
incautados. Una pena de 2 a 5 años de prisión. O sea que un funcionario público que haga uso de bienes incautados va a tener de 2 a 5 años de cárcel. Prisión. Tal como señalaba Luis, el tema de los prestanombres. Y, por ejemplo, en el caso de los notarios públicos, registradores públicos, incluyendo los registradores mercantiles, que sin constancia fehaciente del medio de pago participe, instrumente o registra cualesquiera de las operaciones en efectivos prohibidas en esta ley, serán sancionados con una pena de 6 meses a 1 año de prisión menor. O sea que también los notarios, los asesores van a estar implicados en esto. Todo el mundo. Claro, Sí. todo el mundo. O sea, nadie podrá registrar una operación, incluso el agente de bolsa y de los mercados de valores tienen que verificar cuál es la procedencia del dinero y el medio de pago empleado por el que está adquiriendo en el mercado de valores. Y en un país donde pocas leyes se cumplen, ¿esto se cumplirá realmente? Es que no hay opción ya. No hay opción. Es que ya se va cerrando. Se va cerrando el círculo y cada vez tenemos que transparentarnos más. Es así. Eso es así. O sea, es decir, porque hay que recordar que esto es una exigencia internacional también y que nosotros formamos parte de un conglomerado, aunque cabe decir que en una época muy cercana, operaciones que debieron ser planteadas como sospechosas, no se hicieron. No se hicieron y tal como decía este señor Macareñas, él decía, bueno, ¿y por qué ustedes mudaron sus operaciones a República Dominicana, a la división de pagos estructurados? Y dice, bueno, porque teníamos seguridad. Wow. Es decir, tenían seguridad en que la actividad criminal no iba a ser perseguida y se les peló el billete, dicho sea de paso. Entre 2012 y 2014, la división de pagos estructurados se estableció en República Dominicana. Y se les peló el billete no porque nosotros quisiéramos, sino por persecución. Y yo tengo la información, Mónica, que la unidad de análisis financiero y la unidad de investigaciones financieras que está adscrita al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, sí reportó esas operaciones como sospechosas. ¿Qué? ¿Que tú tienes esa información? Sí, yo encaré... ¿Cuáles operaciones, Félix Damián? Las operaciones de la división de pagos estructurados de Odebrecht en su momento. ¿Cómo? Esa persona, yo encaré a una de esas personas y le pregunté, ¿y ustedes dónde estaban? Dice, bueno, nosotros reportamos esas operaciones como transacciones sospechosas. ¿Y será cierto? Yo le creo. ¿Tú le crees? O sea, del Banco Central ellos identificaron que había riesgo en estas operaciones. De la unidad de análisis financiero. ¿Y las reportaron a dónde? Las reportaron a la unidad de antilavado de activos y antiterrorismo del Ministerio Público. ¿Y entonces Público. quién podría haber engavetado esta investigación? Eso tendría que preguntársele a quien era en ese momento el máximo representante del Ministerio Público. Wow. De por qué no adoptaron las medidas pertinentes porque eran transacciones regularmente, digamos, inusuales, operaciones de $500,000, de $1 millón, de $2 millones para una empresa de cine, porque no era para las... Que se hacían por transacciones directas a cuentas, sí, entre compañías. Eso es correcto, y que venían, por ejemplo, de Antigua o venían de esos bancos que están en paraísos fiscales. Claro, claro, que ya ese solo hecho prende una banderita roja. Claro. ¿Y qué va a pasar? Y eso lo vamos a ver en el próximo segmento, Luis, Félix. ¿Qué va a pasar con esos paraísos fiscales que todavía existen y que son, por ejemplo, esas islas son dependientes de grandes potencias, por ejemplo, todavía? Entonces, volvemos a lo mismo de la doble moral. Y, bueno, ¿realmente se quiere acabar con el lavado? Vivimos en un momento en que se estrecha más el círculo, como tú decías, Luis, cada día, pero el que más tiene puede todavía identificar dónde es mejor hacerlo, y no solamente, no hablando de nuestro país en este momento, sino de esas grandes potencias que tienen el mundo, que es el planeta, cogido por el eje donde gira el mapa mundi. Volvemos.
Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Evaluación del desempeño docente 2017. A partir de ese día, el par evaluador llegará al centro educativo debidamente identificado. Será recibido por el director y una representación de la comisión que le indicará el aula que le ha sido asignada. El par evaluador solicitará al docente la planificación de la clase y se ubicará en un espacio en la parte de atrás del aula, desde donde llevará a cabo el proceso de observación. Procederá a realizar con la matriz de observación de clase la observación de una clase de 45 minutos. Al final, el par evaluador solicitará al docente su cédula de identificación personal y le entregará un comprobante de que ha culminado la primera parte del proceso evaluativo. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Hablamos sobre la ley de lavados y le preguntaba a Luis Castillo en el segmento anterior, Luis, bueno, esta ley de lavado de activos trabaja, o la idea es que trabaje de una forma unificada en el mundo. Sin embargo, existen paraísos fiscales que tienen, yo diría, y dije en el segmento anterior, algo que ver con grandes potencias también. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a trabajar de una manera integrada en el mundo si existen todavía estos paraísos fiscales? Mira, los paraísos fiscales, a veces se quiere mostrar como que eso es algo ilegal. No es ilegal, porque si no, no estarían ahí. Un paraíso fiscal son instrumentos que se usan donde son empresas creadas en lugares donde la parte tributaria es baja o es cero, pero que no son ilegales. El tema es de que cuando es mal, cuando el uso que se hace ya es para blanqueo de capitales. O sea, cuando el dinero proviene de delitos, pero si es simplemente que no se pague impuestos, pues eso es su ley. Mira, cada quien, o sea, en tú aprovechar las leyes, claro, eso no es ilegal. Claro. O sea, tú tienes que buscar las ventajas para ser más competitivo a nivel mundial. Tú fíjate que las empresas multinacionales se mueven de países porque en este país o en cualquier son diseños otro, de políticas económicas, vamos a decir. Lo malo, como en todo, es cuando eso se usa para algo ilícito. Un tráfico de drogas. Y realmente en el pasado estos paraísos fiscales, por eso mismo de que no investigaban de dónde venía el dinero, se utilizaron para esto. Así Quizás ya no se está haciendo. Esos paraísos fiscales ahora mismo tienen leyes y consecuencias de conocer de dónde es la procedencia del dinero. Sí. Mira, incluso ahora para mover bancos, todos siempre te piden, te exigen cuál es el beneficiario final. E incluso ahora la DGI
modificó los formularios de declaración para informar quiénes son los beneficiarios final también. Cuando tú hablas de que la DGI ya en nuestro país, y nos trasladamos aquí, reformuló para ver el beneficiario final. ¿En qué sentido? O sea, cuando tú llevas una compañía que va a participar en algo, antes no se veía cuál era el beneficiario final. No necesariamente, porque una empresa local podía ser dueña una offshore. Y esa offshore otra. Okay. Entonces, lo que aparecían dentro del consejo eran los apoderados a eso, ¿no? Administradores. Pero ahora tú tienes que informar cuál es el real dueño de la compañía, el último beneficiario. Mira, Luis, y hablando... Y hay un detalle, por ejemplo, con relación a los paraísos fiscales, que siempre se tenía como modelo Suiza. Sí. Que tú podías tener cuentas cifradas, sin identificación, y regularmente los dictadores de África, africanos, o de nuestros países, tenían regularmente a través de sus esposas o allegados, tenían cuenta en esos países, pero también hay otras islas que son paraísos fiscales para incentivar inversiones en esos países. Y es tal como dice Luis, lo importante es el origen de los capitales, que no sean que no pague que pague o no impuestos, sino el origen. Mira, porque ahí tú creas una empresa local con dueña una offshore y esa tiene que pagar todo. O sea, tiene que pagar su impuesto local, tiene que pagar el impuesto a los activos. Si hace transacciones allá, se va a considerar que es una transferencia al exterior, tiene que pagar el 27%. O sea, no hay tanto problema con eso. Claro, siempre y cuando se maneje bien, no hay problema. Entonces, a mí se me ocurre, mientras tú hablabas, Luis, siempre yo he oído que las personas utilizan una compañía de carpeta. Bueno, esto no está a nombre mío y esto yo compro una compañía de carpeta que el dueño es un fantasma, el mensajero. ¿Para qué servía esto y si se va a poder seguir haciendo? ¿Y por qué la gente hacía esto? Ya no, ya incluso, ya un abogado, o sea, existen hoy en día empresas de Pero yo conozco gente de que hace poco todavía utilizaba esto. Sí, pero es que ya no. O sea, porque es que, ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Bueno, lo que pasa es, mira, primeramente, tenían las empresas de carpeta, con la intención, bueno, ya de venderlas y todo, y quizás hacía operaciones, no transfería las acciones y el responsable era otro, o sea, se escondía detrás. Ya es muy difícil. ¿Se escondía para evitar pagos de impuestos? Ya puede ser cualquier otra transacción que no necesariamente tiene que ser... Que sí puede ser lavado. Puede ser lavado, claro que sí. Y podría ser incluso no... conservar cierta intimidad financiera de que algún familiar no supiera que él tenía tal o cuales bienes, porque aquí a veces sabemos que hay familias, digamos, diversificadas, a veces divididas. A veces tú tienes unos hijos que tú quieres proteger y tal vez no quiere, o sea, no necesariamente hay que ver como lavado. No hay que ver una intención perversa en cualquier esquema de intimidad financiera. Que pudiera considerarse un derecho, siempre y cuando los capitales sean legítimos. Lo malo es cuando estos instrumentos sirven a propósitos malsanos, es decir, o cuando los capitales son ilegales, o cuando lo que se persigue es evadir obligaciones tributarias. Eso es lo que sería pecaminoso. Pero bien fuera de eso, esta aclaración. Porque la intimidad financiera... Es un derecho. Es un derecho. De hecho, se ha considerado, hay quienes defienden el derecho a la intimidad financiera de usted tener a resguardo del público, aunque no necesariamente de las autoridades impositivas, cuál es su patrimonio. Y es permitido entonces tener esto que llamábamos compañías de carpeta, siempre y cuando. Entonces, ¿cuál el concepto sería? de compañía de carpeta era de que tú podías rápidamente comprar una sociedad y con un simple acto de una asamblea de traspaso de acciones, ya tú pasabas, tú adquirías con esa compañía un bien y no tenías que esperar el trámite de tener que constituir una compañía, hacer el aporte de capital, buscar el comisario de cuentas, de aportes en naturaleza, etcétera, etcétera, sino que tú rápidamente podías, a través de adquirir las acciones de una compañía de carpeta ya constituida, que era, como diríamos, pre-aporter, y si hecha la medida, tú podías hacer lo que y la utilizarlo operación. para resguardar un capital
para quizás destinarlo a algo, pero que sí lo sabía la DGI. Sí, lo sabe la DGI, O sea porque que por al eso final no y el es- registro mercantil, ya eso se ha venido, y están ahora el fideicomiso, que es una institución bastante transparente también. Así es. Así Ah, es. sí, el fideicomiso que ahora está pues Sí. muy en boga y muy útil. Señores, vámonos a la pausa. Y cuando volvamos, vamos a hablar un poco de esto que tú decías, Félix Damián, de que vivimos un modelo regresivo y no progresista, en el sentido de que los que más tienen no son los que más pagan. Volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. ¿Cómo describir nuestro modelo impositivo en la República Dominicana? Un modelo regresivo, progresivo, como tú me explicabas fuera del aire. La Constitución manda a que el sistema impositivo sea progresivo. Sin embargo, en nuestro país cada día se pone más en evidencia que tenemos un modelo regresivo.
Es decir, no necesariamente pagan más los que más ingresos, más rentas tienen, sino que los consumidores y los empleados son los que pagan seguro. son los que pagan seguro. Entonces aquí hay situaciones, para mí no se justifica que en esta época los inmuebles rústicos, es decir, los rurales, ociosos, no estén cotizando Estos no el pagan impuesto a la impuestos. propiedad inmobiliaria. O sea que las propiedades rurales, ¿a qué se le llama propiedad rural? Puede estar, qué sé yo, en San Juan de la Maguana, No, todo lo que no esté en el área urbana. pero, Entonces, pero sí cuando están en los municipios, en las provincias sí. son urbanas. Son urbanas, Y, por eso. y se les aplica el IPI. Pero aquellas que no son urbanas no pagan. Y básicamente están cuando urbanizadas, que no tienen calles y todo y esto. que están ociosas. Entonces yo creo que la propiedad tiene que tener, tal como dicen las encíclicas papales, desde la Rerum Novarum hasta la Madre y Maestra, dicen que la propiedad tiene que tener una función social, tiene una hipoteca social, y no es justo que aquí hayan sectores que tengan inmensas riquezas, inmensos patrimonios subvaluados y no paguen lo que tienen que pagar. Porque aquí se habla mucho de aumentar la presión fiscal, Sí, de mucho. formalizar. Luis podrá explicarnos un poco más sobre eso, pero lo cierto es que hay muchos esquemas, junto con las exenciones fiscales, a veces no Sí, retribuidas. sí. Tenemos el negocio de los combustibles, tenemos ahora mismo la ley de cine, y yo no quiero, yo he dicho, hay películas y hay obras que valdrían la pena, pero no hay un criterio de calidad. Aquí hay personas que han producido 10, 15, 20 películas y tú las tomas todas y tal vez Alfonso Rodríguez o Piqui Pintor y algunos pudieran decirse que vale la pena, pero hay otras que no. Y por esa vía hay una exención fiscal elevada y en otras áreas. Entonces yo creo que llega el momento de que se firme el pacto fiscal y una ley de responsabilidad fiscal, de manera que el gobierno, ahí hay un estudio que publicó recientemente la Oxfam, María Cañete y un grupo que da cuenta del pago de nominillas, el pago de sí, personal muy fuerte, supernumerario de más que de nos 90.000 coloca millones. en muy mal Entonces, lugar. y una cosa va de la otra, porque el ciudadano se siente incentivado a pagar sus impuestos Claro, cuando ve por supuesto. que se hace un buen uso Por supuesto. del dinero, de las contribuciones. Y ese pacto de responsabilidad fiscal, ¿qué sería lo número uno que se comprometería el gobierno? Tiene que transparentar el gasto público. No puede ser posible que el gobierno gaste 8.000 millones de pesos en propaganda, mientras al Poder Judicial solamente le da 7.422 millones. No le da el 2.66%. Entonces, ¿qué es lo que le dice eso a uno? Que al gobierno y a ciertos sectores no les interesa una justicia eficiente, pronta y cumplida. ¿Tú crees, Una Félix justicia Damián? que pueda eliminar los privilegios y las mafias que tenemos. ¿Y tú crees, Félix Damián, que llegará el momento en que nuestro país, el procurador, el Poder Judicial, se elija por voto popular? No, es que yo no creo en que tengan que ser elegidos por voto ¿Y popular. cómo debe ser elegido que no sea Mira, señalado por el el poder? Ministerio Público tiene que seguir siendo parte orgánica del Poder Ejecutivo, porque su función es hacer cumplir la ley, que es parte de la función del Ejecutivo. Lo que tiene que haber es un poco de honorabilidad e independencia funcional, de que un Ministerio ¿Bajo Público... este esquema puede conseguirse? Sí, yo creo que sí, hay que trabajar esos temas, hay que exigir que se cumpla con el estatuto del Ministerio Público y se puede conseguir. Y con relación a los jueces tenemos que hacer una reingeniería porque de un tiempo a esta parte hemos caído en un esquema de justicia cooptada o secuestrada por el poder político. Pero esa es mi preocupación. No, pero ¿Cómo esto se hay va? que volver a trabajar sobre esos temas. Bueno, yo quisiera saber cuáles van a ser, pues, vamos a decir, los puntos para regir que no se secuestre el Poder Judicial, que es algo, pues, básico para que un Mira, país yo funcione. yo creo incluso que tendríamos que hacer una reforma constitucional para ampliar el Consejo Nacional de la Magistratura,
probablemente tendríamos que llegar a un pacto político en el que se puede establecer una institución que pudiera parecer odiosa, como es la senaduría vitalicia para los expresidentes, de manera que ellos no se sientan tentados a secuestrar la justicia para blindarse frente a persecuciones, que a un presidente siempre se le va a pegar un FAO. Bueno, es lo que tú dices, es menos malo eso a lo que tenemos ahora. A tener una justicia secuestrada. A veces hay que transarse. Sí, vámonos a la pausa y venimos con Luis, con todo esta asesoría fiscal que necesitamos todos los que somos ciudadanos y pagamos impuestos para pues saber a qué atenernos y cuál es el peligro de un olvido o de cualquier documento que uno deje de presentar. Volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. En el país, un sistema progresivo, un sistema regresivo, cuáles son los sectores que más pagan impuestos. Félix hablaba de los consumidores, a mí siempre me hace mucha gracia el hecho de que se hable de que tenemos una presión fiscal entre un 13 y un 14%, claro, se calcula respecto al Producto Interno Bruto, no en cuanto uno gana, porque eso como que confunde, ¿verdad? Porque ¿qué tengo yo que ver con el Producto Interno Bruto si yo lo que percibo, por ejemplo, son 50,000 pesos? Yo tengo que hacer esa presión fiscal respecto a esos 50,000 pesos que yo gano, no del Producto Interno Bruto, que es un 14%, ¿eso qué me importa a mí? Bueno, pero en fin, Luis, hablábamos también de cómo estas compañías, ¿verdad?, que evadan menos. En Estados Unidos muchas veces me han dicho personas que a pesar de que es tan alto el pago de impuestos sobre la renta, las compañías se las arreglan para pagar un 15%. Yo la verdad es que esto me parece tan extraño, pero lo corroboró Donald Trump cuando se le acusó de que él evadía. Él dijo que él no evade, que él simplemente usa prácticas legales e inteligentes. Y justamente fuera de la pausa, Félix Damián hablaba de un libro que se llama Possibly Legally, ¿era? No, perfectamente legal, que
O sea, lo que es legal es legal. Entonces, eso me recuerda a un refrán que habla de el que hace la ley hace la trampa. Bueno, pero ¿cómo es que es la cosa, Luis, entonces? ¿Cómo nos manejamos en nuestro país? Mira, la ley de lavado de activos ayuda en cierta forma, pero hay que ser un poco cauteloso con eso. ¿Por qué? Porque por un lado le da fuerza a la DGI para perseguir y someter a una persona que cometa un fraude fiscal. Pero por otro lado, desincentiva a que las personas lleguen allá. O sea, el que no está legalizado, que quiere llegar a transparentarse, Correcto, puede sí. coger miedo. Claro, claro que sí, porque hoy en día, o sea, ¿qué se quiere? Eliminar o bajar, disminuir el sector informal. Es grande el sector informal. Muy Entonces, grande. si ahora quieres decir sector informal, entra y regístrate, pero tú lo vas a esperar ahí con cañonazos. Entonces, ¿qué va a pasar? No van a entrar. Y al final, ¿qué va a pasar? Las recaudaciones van a bajar. Entonces, tienen que ser un poco cuidadosos con eso. O sea, es incentivar primeramente, hacer un plan a largo plazo, incentivar a que las personas entren, se registren, paguen. Incluso hacer menos complicado el mecanismo de transparentarse, porque yo que soy una hormiguita de compañía, muy pequeñita, que casi no la podemos ver, ¡wow! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Y cualquier papelito que uno se le pierda, pierde uno lo poco que se pudo haber ganado en ese año. Sí, las penalidades son altas y un error cuesta mucho y eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. Ya el nivel de tú llevar la contabilidad, registrar, pagar los impuestos, casi tiene que ser una persona experta. Para esas personas, tiene que ser una persona experta, para esas personas que no están transparentadas, ¿habrá alguna amnistía fiscal? Mira, el término amnistía es decir algo terrible ahora mismo. No va a pasar. No. Lo que se está tratando es hacer una regularización de patrimonio. Va a costar y entonces eso es lo que se está tratando. Amnistía como tal no, por lo menos durante estos 3 años no va a pasar. No. Luis, hablábamos, o vamos a decir, yo saco la conclusión de que tú hablas de dos grupos. El grupo que tiene problemas, pues que no tiene todo declarado y tiene pues esa debilidad, y el grupo que tiene una parte declarado, pero que lava porque tiene negocios ilícitos. Entonces, a esta parte es que va dirigida realmente la ley de antilavado, ¿no? Sí. Pero también se va a aprovechar para que todo el mundo que tiene problemas fiscales, pues se ajuste. No, o sea, como te digo, no hay amnistía. Por eso. O sea, es un tema ya de patrimonio que se piensa, o sea, que eso es lo que se está hablando, de que las personas puedan transparentar eso y regularizar ese tema. No es que si una persona evadió en el pasado, va a ser perdonado, o sea, eso no. Bueno, y yo te pregunto, Félix Damián, yo hablaba en la pausa de que esta ley antilavado, el solo hecho de evadir va a ser ya que la persona sea sujeto de cárcel o de pena. ¿No tiene que existir un delito anterior? ¿El solo hecho de la evasión condena? Por definición, el lavado de activos supone un hecho base precedente, una actividad. Cuando se inició en la ley 5088, los artículos 100, 101 y 102, la establecían como hecho conexo. Tenía que estar vinculado a una actividad de narcotráfico perseguible y se perseguía conjuntamente. Ya la modificación del 95, la ley 1795, seguía siendo un hecho conexo, pero es a partir del 2002 cuando se establece la autonomía del delito de lavado de activos. Ya desde el 2002. El 2002, la ley 7202, y de ahí en más, ahora lo que se le incorpora son unos, se establecen mayores controles, se determinan con mayor exactitud las prácticas que pudieran constituir lavado de activos. No, por ejemplo, dentro de los detalles, se establecen más sujetos obligados. Los sujetos obligados financieros. Se les obliga no ya a políticas más o menos
regulares de conocer a su cliente, sino que tienen que tener un programa permanente de detención, prevención, seguimiento, de mitigación de riesgos, que es como se les llama, para evitar la infiltración de capitales de origen criminal o que van a financiar el terrorismo. Y también están los sujetos obligados, no financieros, que como decíamos, no solamente incluye a los merchant de arts, a los mercaderes de arte, a los vendedores de embarcaciones, de botes, promotores inmobiliarios, sino que incluye notarios, abogados, asesores contables, asesores financieros, registradores de Serían títulos. sujetos de pena también de no denunciar este tipo de Correcto, cosas. y de registrar una operación sin tener prueba fehaciente del medio de pago. O sea, Félix, que tú hablas de que todo artículo suntuoso es sospechoso de lavado. Las compras Cuando hay operaciones que no están del todo operaciones en grandes volúmenes de efectivo, tendrán que verificarse, lo mismo que en el mercado de valores y lo mismo que en todas esas operaciones que pudieran servir para permear el sistema. Félix, vámonos a la pausa, pero cuando volvamos yo quiero que tú en este último segmento, nos están haciendo señas de que ya se acabó el tiempo. Sí. Pues dime ahora mismo, ¿qué tan reconocible y solucionable, si existiera esa palabra que no existe, se le puede dar solución a estas cosas? Sí, por ejemplo, cosas que se han detectado en el pasado en el país, que han pasado, o sea, operaciones no con mucho riesgo, se han denunciado y no se ha hecho nada. Mira, yo lo que creo que hay que fortalecer al Ministerio Público. Hay que fortalecer la unidad de análisis financiero, la unidad de investigaciones financieras y que los mejores profesionales vayan allí, que no se tema tener personal de gran cualificación profesional, buenos auditores, buenos analistas, tenerlos en las posiciones en donde se toman las decisiones. Ok, pero esos analistas buenos y todo eso son corruptibles, se le va a poder dar para como le pasa a algunos jueces. Lo que hay que darle un estatus, digamos, una estabilidad y un estatus técnico, un estatuto técnico que les permita estar ahí y ser bien compensados. Es decir, tener un estatuto parecido al que tienen funcionarios del banco, como el Banco Central o de la Superintendencia de Bancos, estabilidad, ser funcionarios de carrera y que se les pague tanto como se le pagaría en el sector privado. Bueno, en el Banco Central se ha conseguido un perfil de funcionario serio. En algunos, pero también en el Banco Central ha habido, fíjate que nuestro Banco Central tiene más empleados que la Reserva Federal Norteamericana y más que el Banco Central de Chile. Vamos, aquí todos los políticos siempre han tenido a sus esposas o allegadas o amigas en el Banco Central. Ay, Dios mío. Vamos a hacer también ese. Cuando yo me refiero a que el Ministerio Público en esas unidades y el sector de regulación monetaria y financiera tengan personal cualificado, es que se pague lo mismo que se paga en el sector privado para ese tipo de profesionales. Que es lo que debe ser. Y Félix, que se le dé la última pregunta. Se le dé el estatus, la estabilidad, las condiciones, el reconocimiento que merecen. Es eso. Como debe ser. Como debe ser. La última pregunta, y te la voy a hacer a ti porque sé que estás involucrado mucho también en todo lo que es el sistema jurídico y político del país. ¿Qué pasa cuando un país como la República Dominicana se siente totalmente, desilusionado de los que llevan en su mano lo que es el camino político, social y económico de un país, de un grupo, nosotros? Mira, ese cuadro, cuando se entiende que el liderazgo social, y cuando hablo de liderazgo social no me estoy refiriendo solamente a los políticos, sino a todo el liderazgo, cuando la gente entiende que el liderazgo social no está preocupado por los problemas, por las problemáticas que afectan a las personas, entonces se produce lo que se llama la anomía social. Exacto. Lo que Robert Merton y Durkheim llaman anomía social, y probablemente la gente cree condiciones de innovación. Hay gente que piensa en emigrar, el éxodo, cuando la violencia, cuando la conflictividad no es bien gestionada, cuando no se gestiona con eficiencia, o uno se retrae o se va. Pasó en el 89 que se fue mucha gente del país. Y entonces yo lo que creo que no, vamos a plantearnos condiciones para el cambio, que se va a producir desde dentro
o desde fuera. Y o por la buena o por la mala también. yo creo que tendrá que ser de alguna manera. Mejor que sea por la buena. Y hay expresiones de que sea, pero lo importante es que sea un cambio cualitativo, de que mejoremos la calidad de vida, porque este país no resiste que, digamos, 1 millón y tantas familias vivan a orillas de ríos y de barrancas, mientras, por un lado, el Estado despilfarró 3.500.000 tareas de tierra, la despilfarró en una piñata en donde los terrenos del CEA quedaron en manos de políticos, militares y un grupo de vivos. Bueno, la verdad es que a uno le duele, señores, como ciudadano y como el que vive fajado trabajando, le duele cuando uno ve estas cosas. Y no solamente el discurso populista de el que vive en la miseria, el que no tiene con qué comer, sino nosotros que tenemos con qué comer, pero qué trabajo da, qué trabajo da mientras otros con comisiones cuantiosas se llenan los bolsillos. Eso como que a veces duele, ¿verdad? Gracias, Félix Damián Olivares, gracias, Luis Castillo, por estar aquí esta noche en Entre Puntos. Recuerde que si está viendo este programa los domingos a las 10:30 de la noche en el canal 24, puede volver a verlo, llame a sus amigos para que se entere, para que lo vea en Teleradio América, canal 12 o 45 a las 12 de la noche. También puede verlo online poniendo en la barra a las 12 de la noche teleradioamerica.com. Señores, hasta la próxima semana.